Definitivamente es inevitable el no hablar o expresar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y a través de cada uno de los cánticos, alabanzas y adoración que hoy hemos entonado en este lugar, estamos expresando el amor incondicional del Padre. Estamos expresando la bondad, la generosidad de nuestro buen Dios. Así que me gozo en esta mañana el poder estar acá con ustedes, como ya lo dijo el pastor Blair. Para mí es un honor poder estar aquí, verles a ustedes y saber que están buscando al Señor, que están enamorados, apasionados, están enamorados como la primera vez. Así que vamos a ministrar la palabra de Dios, porque aquí definitivamente lo que tiene el poder y lo que nosotros necesitamos oír y recibir es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está todo lo que usted y yo necesitamos, en la palabra de Dios. Así que les invito a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 10, verso 17 al 18. San Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Y dice la palabra de la siguiente manera: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Jesús dice que este mandamiento lo recibió de su Padre. Qué afirmación, qué declaración tan poderosa, tan edificante la que hace Jesús, o nos la da a conocer Juan, que es el que narra la historia. Padre, oramos en esta mañana, rogando que en tu amor y misericordia nos ayudes. Permita, Señor, que hoy interioricemos tu palabra, para que a través de tu palabra, Señor, que vamos a interiorizar, se pueda materializar en nosotros tu propósito, el propósito que tienes a través de esta enseñanza en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Amén y amén. Se cuenta del gran artista Gustavo Doré, que estando de viaje en el sur de Europa perdió su pasaporte. Cuando llegó a la frontera y el oficial le pidió su documento, el pintor respondió: lo he perdido, pero no importa, yo soy Doré. El artista: por favor, permítame el paso. A lo que el oficial respondió: no. Hay muchas personas pretendiendo ser este o aquel gran hombre. Y si les permitimos el paso, nos exponemos a ser castigados. Deseo pruebas. Aquí hay lápiz, papel. Si usted es Gustavo Doré, pinte aquí mismo un cuadro. Doré tomó el lápiz y el papel y dando unos golpes maestros dibujó algo del paisaje en derredor. Entonces el oficial le dijo: estoy convencido, porque nadie puede haber hecho esto sino Doré. Lo mismo sucede.
Es interesante mirar cómo Doré tuvo esta experiencia, pero también es interesante poder mirar cómo o la forma que Doré logró solucionar el impasse o la experiencia que estaba pasando. Al tomar el lápiz, pintó exactamente con la profesionalidad de Doré para certificar que él era exactamente Doré. A lo que el oficial se quedó totalmente sorprendido y dijo, ningún otro podía hacerlo como usted lo ha hecho. Así como Doré pudo demostrar a través de la obra que ningún otro podía hacer, hoy quiero hablarles de Jesús, que demostró ser Dios sabiendo que nadie más lo podía hacer. Quiero hablar de ese Jesús hoy. Y hoy vamos a hablar de Jesús es Dios. Y para ello vamos a trabajar 5 puntos y desde ahí vamos a desglosar el contenido de esta palabra para comprender a ciencia cierta quién es Jesús. Si realmente Jesús es Dios o no. En ese orden vamos a partir. Tenemos permítanme expresarlo así, una carretera, un punto de partida para un punto de llegada. Para llegar a nuestro destino, al destino que Dios hoy a través de esta conferencia ha determinado para con cada uno de nosotros. Juan es el que narra la historia y Juan tiene autoridad para narrar esta historia porque Juan fue uno de los amigos personales de Jesús. Entre otras palabras, Juan conoció de Jesús de primera mano las cosas. ¿Quién era Jesús? Así que vamos a interiorizar esta enseñanza de la palabra a través de los textos bíblicos, porque es la palabra la que tiene la autoridad y es la palabra la que necesitamos escuchar. Número 1. Jesús existe desde antes de la creación. Y para ello tomamos Juan 1:1 al 3 y dice de la siguiente manera: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, aquí hay una afirmación, pero antes de entrar en esto, me llama mucho la atención las palabras, la expresión de Jesús. Jesús está expresando precisamente lo que Él determinó hacer con relación a el mandato de Dios, porque fue un mandato de parte de Dios, fue una determinación directamente de Dios, sabiendo que ningún otro lo podía hacer como Él. Cuando aquí hablamos acerca del Verbo, es la definición, la expresión, la aplicación. En otras palabras, es Dios definido, expresado, implicado, explicado, manifestado. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios escondido, oculto, misterioso. Se dio a conocer. Es más, Dios en este momento se está dando a conocer
a través de usted y a través de mí. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él. Él nos diseñó conforme a su imagen y semejanza. Y si no hubiese sido así, entonces nosotros no tendríamos hoy las capacidades que tenemos humanamente, intelectualmente, esas capacidades, porque Él nos diseñó así. La misma naturaleza da testimonio acerca de Dios como creador. La misma naturaleza nos da testimonio de ello. Su eternidad en el principio ya existía, es eterno y existe por sí mismo. No tiene principio. Su comunión con el Padre estaba con Dios. No estaba separado de Dios. Su divinidad era Dios. Entre otras palabras, Jesús es la esencia de Dios. Jesús es la naturaleza de Dios. ¿Y cómo Jesús nos da a conocer a Dios? A través de sus manifestaciones. Él es el que pone amor en el corazón del hombre. Él es el que pone paz en el corazón del hombre. Él es el que provoca una esperanza bienaventurada en medio de un mundo lleno de desesperanza. Jesús. Y para que esto ocurra, se necesita directamente la presencia de Dios en la vida de una persona. Así que aquí estamos mirando esas evidencias, evidencias definitivas, afirmaciones, certificaciones de que Jesús es Dios. Si algo le cuesta al ser humano es comprender. Miramos hace 3 días un tema que es complejo también, llegar a creer que Jesús se hizo hombre para estar aquí. Pero así fue, se hizo hombre, habitó entre los hombres, para conocer nuestras debilidades, las falencias, y para poder compadecerse de cada uno de nosotros. Y ahora estamos hablando de que Jesús es Dios. Es un poco complejo, pero la Biblia, que es la autoridad para esto, lo está diciendo claramente, nos está despejando cualquier duda que podamos tener. Su comunión con el Padre estaba con Dios, no estaba separado de Dios. Su divinidad era Dios. Su atributo divino de creador de todo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hoy hay una evidencia de ello. ¿Cuál es la evidencia? Usted mismo. Usted no está aquí porque usted haya determinado de buenas a primeras venir a este lugar. Usted está aquí porque ese Dios poderoso provocó en usted el querer como el hacer para venir aquí en esta mañana, a este lugar, a disfrutar de su presencia, a adorarle, a exaltarle, a proclamar su gloria y su grandeza. Juan 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nótese cómo Jesús está orando aquí, porque esta fue una oración que Jesús hizo antes de ascender a los cielos, antes de que la muerte le llegara. Jesús está orando: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está haciendo una oración como que está diciendo: wow, allá tuve aire acondicionado, allá tuve todas mis comodidades habidas y por haber, pero ahora quiero que me ser glorificado al lado tuyo. Jesús está expresando, escuche esto, que es mejor estar allí con el Padre, que es mucho mejor estar allí con el Padre, escuche, lo voy a decir así, que estar en esta tierra. Pero estamos en esta tierra con el propósito de Dios.
Y hasta que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, hasta que ese propósito no se materialice, no partiremos de esta tierra. De aquí vamos a partir cuando el Señor determine, llegó tu hora, así como le correspondió a Jesús. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús no comenzó su existencia en Belén, como muchos lo ven, dando a entender que fue un ser creado. Él existía desde antes de la creación del mundo como la palabra eterna de Dios. Es la palabra viviente que descendió del cielo para estar con nosotros a fin de efectuar la redención. A fin de redimir a la humanidad de su condición de necesitados que estábamos delante de la presencia de nuestro buen Dios. Así que Jesús no nace allí en Belén, en el pesebre, no nace ese día. Es decir, ese no es el día prácticamente del nacimiento de Jesús, porque Jesús vive desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Él es Dios todopoderoso. Así que lo que estamos mirando allí es simplemente un medio que Dios usó para traer a Jesús y a través de Él darse a conocer como Dios en medio nuestro. Número 2. Jesús afirmó su deidad. Juan 10, verso 30. Él dice, mire esta declaración, yo y el Padre somos uno. Wow. Yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Está Jesús certificando que Él y el Padre son uno, no hay duda. Si tuviéramos que parar el mensaje, escucha iglesia, si se tratara de este pecho, bastaría, sería suficiente. Con esto. Creer esta afirmación que hizo Jesús. Porque esta afirmación salió directamente de la boca de Jesús. Entonces, si necesitaríamos terminar aquí, ya sería suficiente para mí. No sé para usted. Pero lo motivo a ello, a creer y a no cuestionar las enseñanzas que están registradas en la Biblia. Ok, Jesús hace la declaración más clara y precisa. Yo y el Padre uno somos. Pero nótese que esa declaración de Jesús no cayó bien para el Imperio Romano, mucho menos para los judíos. Porque nótese lo que dice el versículo 31. Dice, los judíos recogieron piedras de nuevo para apedrearlo. ¿Por qué? Por la declaración que Jesús estaba haciendo. Y aquí tenemos que admitir que de alguna manera, tanto el Imperio Romano como los judíos tuvieron razón de eso. Porque no era fácil aceptar y comprender que Jesús era Dios. Jesús no solo afirmó ser igual al Padre, sino que también declaró ser uno con el Padre, evidenciando así su deidad. Entre otras palabras, Jesús es el ADN de Dios. Genéticamente, Él es Dios. Él es Dios. Como dije, Él es Dios. Me fascina verlos así. Sé que están como una esponja, atrapando, absorbiendo. Eso está bien, les felicito. Los otros escritores de los evangelios afirman esto. Mateo en el capítulo 1, versículo 23.
presenta al niño como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Así lo presentó Mateo, como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Marcos comienza su historia, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nótese, basta con esa palabra, Hijo de Dios. Lucas inicia el capítulo 1 con una descripción del nacimiento del niño e identifica al niño como el Hijo Santo, el Hijo de Dios. Juan 1:1 dice, Él era Dios. La unidad que Jesús está afirmando no es una unidad en propósito, no es una unidad en misión, no es una unidad en acuerdo teológico. La unidad de la que Él está hablando es una unidad en naturaleza, unidad en esencia, unidad en ser. En ser. Aquí no está hablando de asuntos denominacionales. No está proponiendo eso. Está proponiendo que lo veamos a Él, que lo aceptemos a Él como Dios. Esa es la propuesta. A esa unidad es que tenemos que llegar. Ese tiene que ser la unidad, la unificación de nuestro pensamiento. Por lo menos yo dejo quieto a los que están allá afuera, pero toco con ustedes este asunto, porque la propuesta, o la orden mejor, es para nosotros los que hoy estamos aquí. Que de aquí cada uno de nosotros comprendamos esto. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Diga algo. Bueno, y si no lo hice, también lo comprendo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Amén. Qué interesante, mis amados. Esto es maravilloso. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿O quién dijo Jesucristo que era? Él dijo, yo soy. Y lo encontramos en las Escrituras. Él dijo 7 veces, yo soy el que soy. Desde nuestro Antiguo Testamento, el mismo pueblo de Israel sabía esto. La identidad de Jesús siempre fue, yo soy el que soy. Qué interesante. Y para eso encontramos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Aquí hay cosas profundas en esto. Él dice, yo soy el buen pastor, pero también dice, y las mías me conocen. Y es aquí donde yo aplico, cada creyente tiene un rebaño. Y para cada rebaño Jesús estableció un pastor. Por eso este pecho dice, un creyente no puede tener más de 2 consejeros. Su consejero tiene que ser su pastor. Un creyente no tiene por qué andar saltando de redil en redil, de corral en corral. Tiene a su pastor para que él lo atienda y para eso lo puso Dios. Luego dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. ¡Qué interesante! A mí me gusta esto, me fascina. Porque la Biblia habla de puertas desde el Antiguo Testamento. Y las puertas eran significativas, representativas para esa cultura. Y si hablamos de puerta, era porque tenía que haber muros.
Y la puerta, entonces, indica lugar por donde se puede entrar o lugar por donde se puede, ¿qué? Salir. Pero escuche esto. Las puertas fueron muy significativas. ¿Por qué? Porque las puertas generaban seguridad, tranquilidad. Las puertas generaban lo que el hombre en su momento de angustia, de miedo, de temor, necesitaba. Entrar por esa puerta y llegar al lugar representaba algo muy significativo para esa cultura. Pero también hay un asunto a tener en cuenta. Cuando llevaban a un individuo por alguna falta cometida, lo metían a un salón. Y cuando el rey llegaba y el rey se paraba en la puerta, entonces el rey no llegaba a esa puerta o a ese recinto para definir qué hacer con fulano de tal, para consultarle a alguien qué había que hacer con esa persona, sino que el rey se paraba en esa puerta simplemente para dar la orden de ejecución. Y nótese usted, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Él es la puerta por donde nosotros tenemos que ir al cielo. Él es por ahí, esa es por Él. Pero también conocemos las llamadas ciudades de refugio. Y las llamadas ciudades de refugio fueron creadas con el propósito de que cuando alguna persona estaba laborando y por accidente se le soltaba la herramienta y la herramienta golpeaba a la otra persona y la persona moría, entonces los familiares de ese difunto estaban en derecho de perseguir o de vengar la muerte de su ser querido. Pero se crearon unas llamadas ciudades de refugio para que el que va en huida, entonces tuviera un lugar seguro. ¿Dónde estar seguro? ¿Y cuándo estaba seguro? Cuando él pasaba la puerta. El vengador ya perdía todo derecho contra esa persona. Qué interesante. Mis amados, para nosotros no hay lugar más seguro que Cristo Jesús. Y así el mundo hable de la inseguridad que hay hoy, los temores que se están generando hoy en medio del pueblo colombiano, así la prensa, la radio y la televisión hable de eso, si estamos en Cristo podemos estar seguros. Si estamos en Cristo podemos estar seguros, porque no hay lugar más seguro que Cristo Jesús. También dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. No habla de una luz. Y esa luz es Él, el que vino para liberar al hombre de toda esclavitud, el que vino para liberar al hombre de toda incertidumbre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que nos saca de las tinieblas, el que saca al hombre de las borracheras, el que saca al hombre de la perdición, el que libera al hombre de las mentiras, el que libera al hombre de los adulterios, el que libera al hombre de las fornicaciones. Ese es Jesús. Solo a través de esa luz lo logramos. Solo a través de esa luz que Él pone en nuestro ser interior lo logramos. Pero también dice, yo soy la vid verdadera. Separados de Él nada podemos hacer. Nosotros fuimos redimidos por su obra, por la manifestación de su poder. Y eso tiene un propósito. Y es para que mientras estemos aquí en la tierra,
demos fruto. Demos fruto. Demos fruto. Le testifiquemos a otros de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Es más, no necesitamos tanta palabrería. Necesitamos es el testimonio. El testimonio. No necesitamos ir a gritar a los cuatro vientos a la gente, a decirles, soy evangélico, me congrego en tal lugar. Deje que su testimonio hable por usted. Más bien, deje que le pregunten, ¿qué ocurrió en tu vida? ¿Qué es lo que hay en ti? Jesús vino para dar a conocer a Dios. Y esto que viene, yo soy la resurrección y la vida, según Juan 11:25. La esencia de Jesús es igual a la esencia de Dios. Por eso su resurrección es la evidencia de que Él ya existía. Él es Dios. Pero también comprendemos lo siguiente, mis amados. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, la condición espiritual, aún de los mismos discípulos y de los apóstoles, era una condición normal. Permítanme usar el término, básica. Estaban al límite. Pero después de la muerte y de la resurrección de Jesús, algo pasó en la vida de los discípulos y en la vida de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles narra, ahora bien, los que iban por todas partes anunciando y predicando el Evangelio, ahora bien, los que eran perseguidos, casi se me queda la mejor parte, los que eran perseguidos iban por todas partes anunciando y predicando el Evangelio del reino de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! En medio de la persecución. Pero tuvo que ocurrir eso. Cuando Jesús resucita, se encontró con unos que iban camino a Emaús. Otros estaban preparando ahí en un aposento y Jesús irrumpió en ellos. Pero uno de ellos se paró. Y Jesús tuvo que decirle, yo soy. Yo soy. Y como tienes duda, ven y mete tu dedo en la herida que tengo aquí. Wow. Me pregunto, ¿cómo es que de los 12 apóstoles, solo uno murió de muerte natural? Y los otros, ay Dios mío. Pablo estando en la cárcel, mirando el banco donde le iban a poner la cabeza, o el banco, sí, donde le iban a poner la cabeza, y mirando la herramienta con que lo iban, perdónenmelo así crudamente, con la que lo iban a decapitar, no se inmutó, ese estaba seguro, convencido. ¿Quién va a permitir eso? Escuche, por cualquier historia o historieta que alguien narre. No, es que después de la resurrección hubo un impacto sobrenatural en la vida de los apóstoles, en el mover de la iglesia. Hubo un impacto sobrenatural que llevó a los hombres, a hombres y mujeres que le servían a Dios, a perderle el miedo a la muerte. Wow. ¿A qué? A perderle el miedo a la muerte. Un impacto sobrenatural es lo que necesitamos cada día. No necesitamos un impacto emocional. Necesitamos un impacto sobrenatural que nos lleve a comprender las Escrituras tal como fueron escritas, tal como el Señor ordenó, que nos lleve a interpretar las Escrituras de una manera que nos
afirmemos, que consolidemos la convicción que se necesita para vivir lo que nos resta aquí en esta tierra sin ir a menguar el testimonio y la fidelidad por el Evangelio. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo. Romanos 1:16. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y él habla de una transformación, habla de una renovación, Pablo. Y él dice, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es vivencia. El Evangelio es práctica. El Evangelio es dinámico. Y a ese fue que Jesús vino a presentar, al Dios dinámico. El Evangelio es vida. Pero cuando se abraza como lo que dice la palabra, mas no como una religión. Por eso, hoy tenemos que llegar a la conclusión que evangélico es cualquiera. Pero aquí no. Si estamos aquí, me atrevo a decir que usted está aquí porque ya tiene una convicción. Y ya sabe en quién ha creído. Ahora usted ya no está actuando, usted no está teniendo un buen comportamiento por el qué dirán del vecino, sino porque usted ama y respeta a aquel que conoció. Ese es el Dios de la Biblia. Número 3. Jesús tiene títulos divinos. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Qué afirmaciones que hay allí. Dios poderoso, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías profetizó sobre Jesús como el Dios ¿qué? Como el Dios poderoso. Profetizó sobre Jesús como el Padre eterno, revelando su naturaleza divina. De ahí que Jesús, al venir a la tierra, no se desprendió de su naturaleza divina. Tampoco se desprendió de la divinidad de Dios. La razón por la cual en Jesús no se halló pecado alguno. Ni tampoco se quejó por el sufrimiento que tuvo que ¿qué? Vivir o pagar por nosotros. Su naturaleza divina estaba allí. ¿La naturaleza de quién? De Dios. Número 4. Jesús realiza obras divinas. Juan 14:11 dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creen, crean por las obras mismas. Jesús hace un llamado aquí muy interesante. Y está llamando a que crean en Él, a que creamos en Él. Pero también dice que si no queremos creer, porque como es un asunto de fe, pues entonces, escuche, que al menos creamos por las obras que Él ya hizo. Y Jesús sabía que las obras en sí no eran relevantes. En sí las obras no eran la salvación de la gente.
Jesús hizo muchos milagros. Mire, resucitó a Lázaro, cuyo cuerpo estaba en estado de descomposición. Lo resucitó. ¿Y qué fue lo que le dijo María en el momento en que Jesús llegó a la casa? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, que no solamente estaba pasando el dolor de la muerte de su hijo, sino que también estaba enfrentando la consecuencia, el efecto de ser una mujer viuda. Porque para esa cultura era un delito una mujer, era delito que una mujer enviudara, era señalada. Similar que a un leproso. Y esta mujer estaba destrozada, pero dice que Jesús se acercó a la puerta y no tuvo necesidad de tocar el féretro, sino que dio una palabra, una orden. Levántate. Y dice que se levantó y se lo entregó a su madre. Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Sanó a los leprosos. Pero Jesús también estaba queriendo dejar ver la trascendencia espiritual de cada uno de los milagros. No era recibir el milagro y me quedo con el milagro y me quedo adorando el milagro. No, Jesús quería llevar a la humanidad a que confiaran en Él como el pan, en Dios como el pan de vida. Porque Él vino a eso, a dar a conocer a Dios. Y dice, y créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creen por las obras mismas. Permítame hacer aquí un paréntesis. Una cosa es oír. Aquí me está llegando el ruido que provoca el aire. Pero no sé. Y otra cosa es escuchar. Y la palabra también dice, así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. A esta es que tenemos que prestarle atención. Por oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Es que para escuchar se necesita tiempo, quietud. Se necesita eso. ¿Qué necesitamos para escuchar? Tiempo, quietud, reverencia, para que no se nos quede en el tímpano, sino que trascienda. ¿Hasta dónde tiene que trascender lo que viene de Dios? A nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es el conector con Dios. Con Él nos relacionamos con Dios. Jesús realizó milagros que solo Dios puede hacer. Quinto, Jesús resucitó. Y mire esto, Mateo 28:6. No está aquí porque ha resucitado. Tal como Él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba ¿qué? Puesto. Pregunto, ¿quiénes fueron a la tumba de Jesús? María Magdalena. Ella fue. Y cuando llegó al lugar, se encontró con un ángel. ¿Sí o no? Bueno, el punto aquí es la evidencia de que Jesús no estaba allí. Y paremos de contar. Ese es el punto. La evidencia de que Jesús ya no estaba allí. La tumba estaba vacía. A tal punto que el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos?
Escuche lo que le voy a decir. Cada uno de nosotros experimentamos a Dios en nuestra vida. Y cada uno de nosotros expresamos a Dios con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Pero insisto en esto, Dios es real. Dios es real. ¿O no te ha hablado Dios estando a solas a través de la palabra? ¿No te ha hablado Dios? ¿No te ha hablado Dios en los momentos de angustia, en los momentos de depresión, cuando has estado solo, sola en algún lugar y te has detenido a estudiar las Escrituras? ¿No te ha hablado Dios? ¿No ha provocado Dios paz en tu corazón en los momentos más difíciles? No tenemos ni idea de la gente que estaba ya al borde de ponerse la soga en el cuello para quitarse la vida. No tenemos ni idea en el momento en que Dios ha intervenido en ellos. No tenemos ni idea de eso. Porque basta con oír la voz de ¿quién? De Dios. Yo digo así. De hecho, hay cosas que no las comprendemos, que no las podemos entender. No nos encasillemos en eso. Simplemente obedezcamos la palabra. ¿Obedezcamos qué? La palabra. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su deidad. Solo Dios tiene poder sobre la muerte y Jesús venció la muerte al resucitar de entre los muertos. Amén. Solo Él. Solo Él. Y debemos estar convencidos de eso. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la muerte? No vaya a levantar la mano porque yo soy el primero en levantarla. Pero todos le tenemos miedo a la muerte. Pero si nos vamos en Cristo, nos vamos para el mejor lugar. Porque Él venció la muerte. Y en Jesús, en Dios, tenemos eternidad. En Él. Porque Él es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida eterna en Dios. Termino con esto. Juan 10, 17 al 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección de Jesús produjo una transformación en los discípulos, en la iglesia primitiva, en Pablo y en todos los que creemos en Él. La cruz nos trajo el perdón y la resurrección nos dio esperanza. Estén sobre sus pies. Señor, tu palabra es verdad. La cruz nos trajo el perdón y la resurrección de Cristo nos trajo esperanza. Padre, ayúdanos a comprender en esta mañana que en ti tenemos la salvación asegurada. Que lo único que nos corresponde a nosotros es vivir tu palabra. Apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, Señor. Es lo que nos corresponde a nosotros.
amarte a ti, servirte a ti, obedecer tu palabra, maravilloso Señor. Oro porque bendigas a cada uno de los hermanos en esta mañana. Bendigo, Señor, la vida de cada líder, Señor. Oro porque día a día, Señor, tu gracia y tu bondad se acrecienten más y más en cada familia que aquí se congrega. Gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.